Buenos días, los saludo a todos en el nombre de Jesucristo. Hoy estamos otra vez en nuestro programa Alimentando nuestra alma. Hoy vamos a hablar del bautismo en el nombre de Jesucristo. Vamos a escudriñar un poco la palabra para ver esta parte tan importante en nuestra vida, que es ser bautizado en el nombre de Jesús, como una parte de nuestra salvación, la salvación de nuestra alma. El bautismo representa lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros para darnos vida, y vida en abundancia. Cuando el Señor Jesucristo muere y resucita, representa hacernos una nueva criatura, limpiarnos del pecado. El bautismo es una fase importante. Pero ¿cómo nos debemos bautizar? Porque aparecen diferentes tipos de bautismo. Pero en la Biblia nos habla de un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor, ¿verdad? Es un solo camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero habiendo tantas religiones y doctrinas, ¿cómo saber cómo debo ser bautizado? La Biblia nos habla del principio en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículo 19. Nos habla sobre un mandato que dijo Jesús, mandó ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De ahí algunas religiones bautizan en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Pero hay que profundizar en el Espíritu, y el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Ese mandato está traduciendo, es como una fórmula, dice, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? El nombre de Jesús. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, le dijeron, varones, ¿qué haremos? Le preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces, bautícese todos en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Hechos 2:38. Hechos 2:38 nos dice cómo era el bautismo. Porque no podría haber una contradicción, como algunos dicen. No, es que Jesús manda más que el apóstol Pedro. No se podrían contradecir. Porque si tú eres un maestro, ¿verdad?, un entrenador de un equipo de fútbol, y tienes un capitán, ¿verdad?, que dirige el grupo cuando están en la cancha, cuando tú ya tienes que quedarte sentado y esperar que el partido resulte, ellos no van a terminar jugando un partido de básquetbol, porque ellos fueron entrenados para jugar fútbol. Lo que Dios le enseñó, lo que Jesús le enseñó al apóstol Pedro, era eso, que era el nombre de Jesús. Por eso él, cuando él fue lleno del Espíritu Santo, dijo, bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Dice, Pedro lleno del Espíritu Santo, lleno, no le cabía más, estaba completamente. Dice, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. La Biblia no se puede contradecir. No era que aquí Jesús decía una cosa y Pedro otra, no. Ahí era la respuesta. Dijo, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre de ellos? El nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Pedro lo entendió porque él era el discípulo de aquel maestro que le enseñó cómo debía de hacerlo. Si fuera un maestro de fútbol, él hubiera jugado fútbol, y él jugó, un ejemplo, él jugaría el fútbol, no básquetbol, porque eso no era lo que le había enseñado. Lo que le enseñó Jesús era que era en su nombre, porque en su nombre se doblará toda rodilla. Por eso, entonces, ¿qué podemos mirar? Hechos del Apóstol es la historia, la crónica de cómo vivió la iglesia primitiva. Y ahí podemos ver que después de que él, lleno del Espíritu Santo, dice, bautícese en el nombre de Jesucristo, se entregaron más de 3.000, fueron añadidas, posiblemente bautizadas esas 3.000 personas en el nombre de Jesucristo. Así era la iglesia primitiva, el ejemplo para nosotros. Bautismo realizado no existe ninguno en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vemos que en Hechos 2:41 ocurrieron el bautismo de más o menos 3.000 personas en el nombre de Jesús, que se entregaron a la palabra, se entregaron al Señor Jesús. En Hechos 8:16 aparecen bautizados en el nombre de Jesucristo muchas personas más. En Hechos 19, capítulo 5, vemos que los discípulos de Jesús se encuentran con los discípulos de Juan. Juan bautizó para arrepentimiento a nombre del que venía, el cual no era él digno de desatar
la correa de su zapato, de su sandalia, ¿verdad? Él habla de ese grande. Y él bautizaba para arrepentimiento, mas Jesús bautizó para perdón de pecados. Ellos se encontraron y le dijeron, ¿qué nombre fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Y fueron bautizados todos en el nombre de Jesucristo. Fueron bautizados otra vez. Porque si no se invoca el nombre de Jesús sobre la persona, no hay perdón. Es la firma, como cuando tú vas a reclamar un cheque y no tiene la firma. No te pueden dar el dinero. Necesitas ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Ellos fueron bautizados del que venía. Y el que venía era Jesús. Te bautizo en el nombre del que viene detrás de mí. Te bautizo Todavía no se había revelado su nombre, ¿verdad? Por lo cual tuvieron que ser bautizados. Y ni siquiera sabían que era el Espíritu Santo. Otro tema que hablaremos adelante, el Espíritu Santo. Ellos recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados en el nombre de Jesús. O sea que todos los bautismos realizados, notes, hechos como testimonio de la palabra, fueron hechos en el nombre de Jesús. Ahí te dejo Hechos 8:16 y Hechos 19:5. Y hay muchos más, ¿verdad? Hechos 2:38 dice, bautiza a vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. La Biblia es clara, solo tienes que investigarlo, escudriñar las escrituras, ¿verdad? Hay muchas doctrinas, hay muchas creencias, ¿verdad? Pero la Biblia es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Cuando yo voy por una oscuridad y no sé para dónde ir, yo cojo y la lámpara y alumbro para poder mirar mi sendero y no equivocarme y salirme del camino y golpearme. No, yo miro con la lámpara, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, bautícese en el nombre de Jesucristo. Nunca contradijo a Jesús, solo estaba revelando lo que él le había dicho. Estaba mostrando lo que quería decir. Bautice en el nombre, es singular. Nótese que hubiera hecho en los nombres. No se pueden bautizar en títulos o manifestaciones de Dios. Hay que bautizar en el nombre de Jesucristo. El que invocar el nombre de Jesús será salvo. Jesucristo es nombre sobre todo nombre. Así que en la Biblia todos los bautismos realizados, hechos, fueron en el nombre de Jesús. Te recomiendo leer Hechos de los Apóstoles para que te guíes cómo fue la iglesia primitiva del Señor Jesucristo. Esta misma iglesia que predica el nombre de Jesús es la que yo te predico. El nombre de Jesucristo, la iglesia del nombre de Jesús. Un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe. Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la vida sino Jehová? ¿Quién es la verdad sino Jehová? ¿Y quién es el camino si no es Jehová? ¿Y quién es Jehová? Jesucristo de Nazaret. Yeshua, Jehová Salvador. Te invito a bautizarte en el nombre de Jesús. Si ya fuiste bautizado de pronto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, necesitas que se invoque el nombre de Jesús. Vas por etapas como los discípulos de Juan. Ellos querían buscar de Dios. Y es bueno que estás buscando de Dios, porque es importante para ti, ¿verdad? Pero es necesario escudriñar las sendas antiguas y ver cómo era. Entonces yo te invito a bautizarte en el nombre de Jesucristo para que tengas perdón de pecado. Este es mi consejo para hoy. Escudriña la Escritura. La Biblia te lleva a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios te lleva a toda verdad. La palabra de Dios es lámpara para nuestro camino. Lámpara. Así que los saludo a todos en el nombre de Jesucristo. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y les deseo de todo mi corazón que escuchen la palabra. Lean la Biblia. En la Biblia está todo lo que tú necesitas. Dice escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. La palabra de Dios es clara. El bautismo es en el nombre de Jesús. Te invito a hacerlo. Es uno de los requisitos para ser salvo. Si te bautizas, naces de nuevo. Porque eres una nueva criatura. Eres limpiada por esa fe, creyendo en lo que hizo el Señor Jesucristo por ti en el Calvario. Él te ama y te quiere salvar. No rechaces hoy su voz. Necesitas bautizarte en el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo los bendiga y los guarde.